Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, bebida, que yo crayo. Betu, semigura mía, mamarazón. Bienvenidos, muchas gracias por recibirnos el día de hoy una vez más en Conexión a través de las ondas de Radio Costa Rica y compartiendo con ustedes obviamente una versión más, el programa número 64, hoy sábado 20 de octubre. Vamos a iniciar como siempre nuestro programa que está enfocado en retomar, en revalorizar muchas cosas que hemos perdido que no están contribuyendo, digamos, a mantener nuestro planeta limpio. Lo hacemos de una manera bastante, digamos, con mucho énfasis en lo que podemos hacer cada uno de nosotros. En base a eso es que en este momento queremos agradecer sinceramente la participación, el apoyo de dos empresas que sin ellas por el momento sería muy difícil estar presentes. Una de ellas es Donde la Chinita, una empresa familiar que está enfocada en aportar con su, digamos, con su productos biodegradables, sustituir el plástico en el cantón de Tibás. Y la otra empresa es GIP, empresa de reciclaje electrónico, que tal vez la más certificada a nivel mundial y que en Costa Rica tiene trabajando ya bastante tiempo. Gracias a ellos por su gentil patrocinio. Hoy día vamos a estar compartiendo con información bastante específica y vamos a tratar de aportar, como siempre es en Conexión, vamos a tratar de aportar esta información, este conocimiento que es importante que manejemos, términos que a veces nos parecen, lo escuchamos pero no tenemos idea exactamente de qué están hablando, así que desde hoy vamos a tratar de dar esta información de una manera didáctica y apropiada. Para eso, hoy tenemos nuevamente a Pablo Montenegro. Ya va a ser él una persona que va a estar, en cierto modo, frecuentemente compartiendo su conocimiento dentro de lo que es el área de forestal. Y le damos las gracias, Pablo. Pablo, buenos días. Bienvenido. Buenos días, don Antonio. Buenos días a todas las personas que nos escuchan por Radio Costa Rica y nos ven por Facebook Live. Correcto, usted está haciendo algo, está mencionando algo que nos estamos olvidando. Pueden sintonizarnos a través de los 930 AM en todo el territorio nacional, disculpen. Y también a nivel internacional, fuera de las fronteras, me imagino en el área centroamericana, esa es la ventaja de la AM. Sin embargo, estamos llegando a mucha más gente a través del Facebook Live de la misma Radio Costa Rica, y también estamos compartiendo en los grupos, diversos grupos en los cuales Conexión forma parte. Luego pueden ver también el programa a través del canal de YouTube. Hoy día vamos a empezar de una vez ya, como siempre, con nuestra sección de noticias, enfocado este segmento en lo que se está haciendo en este momento a nivel nacional. Noticias en el tercer planeta. Bien, una de las principales noticias que tenemos es lo que está sucediendo en este momento
La semana pasada estuvimos acá con don Víctor, representante de ACOS, esta asociación de surfers que tiene una función, que se ha autoimpuesto una función muy importante, la cual es contribuir a la limpieza de las playas específicamente, ya que ese es el entorno en el cual ellos se desarrollan, desarrollan su deporte. Pero además también ellos, como bien él nos explicó, es todo un proyecto, es toda una visión a futuro y una visión presente. En este momento se está realizando la actividad que ellos nos habían comentado de limpieza en Playa Guacalillo. Ahora, esta limpieza es parte de una actividad completa, ya que de acuerdo al cronograma, desde las 7 de la mañana se inicia obviamente la competencia de surf, que es el corazón de la actividad que ellos tienen, y luego a las 9 de la mañana, que es hace una hora, se inició con los voluntarios que salieron de acá de San José, la actividad de limpieza directamente por un par de horas. Algo muy importante ha sido, somos parte, afortunadamente, y agradecidos por ser parte del grupo de WhatsApp que se organizó alrededor de ACOS, fomentado por el PNUD, este organismo internacional de las Naciones Unidas, que tiene una función muy importante en Costa Rica. Está desarrollando mucha actividad, está apoyando mucho a organizaciones como ACOS y también obviamente a otras organizaciones de todo tipo. Nos enviaron en vivo, nos hubiera gustado tener, digamos, la información, pero por cuestiones de tiempo ha sido imposible coordinar, pero nos enviaron fotos que estamos viendo, un par de fotos que estamos viendo de la gente que ya desde el bus estaba lista, dispuesta, saliendo hacia Guacalillo, y también nos llegó la foto de ACOS que ya tiene todo preparado. Esta actividad es muy importante, ya que revalora la interacción de la gente común y corriente. Así que quienes quieran participar en las futuras limpiezas de playa, esta es su oportunidad. Hay cabida para todos, el grupo es muy dinámico y pueden encontrar información a través de la página web, la página de Facebook de ACOS, así como ACOS, ACOS, Surfing, y ahí van a encontrar toda la información en la invitación. Esto está ocurriendo en este momento aquí en Costa Rica. Otra actividad que queremos fomentar, esto sí es ya para la próxima semana, es lo que nuestros amigos de Río Urbano están realizando. Queremos mostrarle un pequeño video ya de un par de años atrás, pero que muestra el valor de la actividad de Río Urbano, como siempre, adelante y tratando de, generando una actividad, generando una expectativa al público común y corriente, a la familia que tiene la oportunidad de visitar los pocos ríos que están disponibles en la zona del área metropolitana, y que a través de sus actividades acercan estos ríos a la familia. Alonso Briceño, como siempre, al frente de ese colectivo, tiene una actividad constante, y es una pequeña información, un pequeño video que queremos compartir con ustedes, que fue presentado ya hace un par de años. Tiene como el nombre de Tour por el Torres, que básicamente son recorridos guiados por varios lugares del río Torres. Es organizado por Río Urbano y por la Asociación Amigos del Río Torres. Lo que busca es un poco involucrar a la ciudadanía con estos espacios que poco se conocen, y principalmente mostrar esas cosas positivas que todavía se conservan en el río. Como ves, estamos en un bosque urbano en medio de la ciudad que poco gente conoce, y estando aquí un poco más bien para sensibilizar a la gente y mostrar que todavía hay mucho que hacer, que realmente el río todavía está vivo. Muchas veces hay como un mito, una falsa creencia de que un río que está contaminado y deteriorado ya no tiene marcha atrás, ¿verdad? Como que si ya esta situación fuera irreversible. Entonces es importante entender que si hacemos una gestión sustentable de la cuenca, ¿verdad?, hidrográfica, si eliminamos los puntos focales de contaminación, de vertidos directos, de lanzamiento de basura, de residuos sólidos, el río, cualquier río,
es un ser vivo y tiene una capacidad natural de autodepuración. A partir de ese reencuentro con la ciudadanía, con los ríos, lo que se busca más bien es eso, o sea, que la gente retome los espacios de los ríos para que tenga más conciencia de eso y también haya una presión por la misma gente para defenderlos. Ayudan a sensibilizar a la gente, ayudan a que la gente tome conciencia de que tienen una maravilla de río dentro de su ciudad y que podría generar muchas posibilidades para la misma gente que vive acá y para atraer incluso hasta turismo. El punto es como incluir a la gente, incluir a las comunidades, porque las mismas comunidades son las que van a cuidar el recurso, digamos. Entonces yo dije, el río Torres está aquí nomás y realmente puede ser un conector demasiado fuerte en la ciudad, puede ser un lugar de esparcimiento demasiado de chiva, ¿verdad? Atacar la indiferencia, trabajar el tema de educación, principalmente el tema de manejo de residuos, que es algo que se refleja mucho, lo que puede ser el paisaje, el tema de la basura, y ya digamos lo que es la contaminación de aguas negras también es algo importante que hay que ir cambiando. Tengo total certeza de que el río puede volver a ser un río sano, digamos, radiante. Los humanos estamos contaminando el planeta y en especial los ríos, entonces hay que dejar de contaminar las áreas, hay que tener más cuidado con los ríos porque si no el planeta se va a morir. Bueno, creo que el video es bastante demostrativo, nos explica y nos demuestra, valga la redundancia, la manera en que un grupo de personas puede crear conciencia a nivel de la ciudadanía en general. Eso es muy importante porque significa que nosotros, personas comunes y corrientes, estamos en capacidad de poder hacer algo al respecto directamente. Y Río Urbano tiene una actividad permanente y constante. Este tipo de acciones y reacciones nos encanta compartirla y precisamente como una última noticia a Pablo lo hemos comprometido a que nos comente algo que nos explique públicamente algo que nos había comentado fuera de micrófonos, y era que a raíz de la participación, a raíz del conocimiento de la existencia de Conexión, en el grupo suyo Pablo me ha comentado que como que un poco los ha incentivado a que existe una comisión de ambiente. Es algo que nos encantaría que nos cuente, básicamente, ¿no? Recordarnos un poquito exactamente la naturaleza del grupo, brevemente, y obviamente la parte importante. ¿Cómo así, en este grupo que es básicamente de deportistas de deporte, lo cual es bastante significativo, ¿no? Y muy positivo, se está añadiendo una actividad enfocada en lo que es el ambiente? Bueno, es interesante, ¿verdad? Tal vez para retomar un poco, la iniciativa del Closet de la Cancha, que tiene aproximadamente unos 3 meses, es muy reciente. Es una iniciativa que en su momento pues, buscaba eliminar la discriminación en el fútbol y en los deportes en general, como una manera también de derribar estereotipos y de derribar ciertos preconceptos que tenemos en la sociedad respecto a qué puede o quién no puede hacer tal cosa, ¿verdad? Claro. Entonces fue muy interesante porque a raíz de la participación en el programa y de una serie de inquietudes de otros compañeros, cabe destacar, ¿verdad? Decidimos, o se decidió a nivel de coordinación, ¿verdad? Porque yo no soy el que coordino, la persona que coordina es Kevin González. Se decidió hacer una comisión ambiental en el grupo, ¿verdad? Y otra serie de comisiones dedicadas a la parte social, a la parte de comunicación. Se decidió hacer una comisión ambiental y ahorita estamos tocando temas muy interesantes. Inclusive estamos analizando si podemos ser o si podemos adquirir la marca país de carbono neutralidad, entre otras cosas. Programa de recolección de basura en ríos. Programas de reforestación. Entonces ha sido una iniciativa muy interesante, ha habido un apoyo de parte de todos. También quisiera hacer la mención al compañero Arnold Bustos, que es el coordinador de la parte de ambiente. Ahí nosotros le colaboramos a él, pero todos muy amalgamados, muy unidos, ¿verdad? Para conseguir el objetivo común. Entonces es una noticia que es muy importante.
no solo somos un grupo que busca derribar espacios, ya como le decía, de homofobia y de estereotipos, sino que también nos enfocamos en otras áreas porque creemos que tiene que haber un acompañamiento integral en todo este tipo de temas. Claro, más que nada, más allá, digamos, del tema específico en particular, la razón que los unió es el hecho que un grupo de personas, como decimos, que se unieron de alguna manera con un fin específico alrededor del deporte. De esta forma, al crear esta actividad o esta conciencia de ambiente, van a contribuir con mayor fuerza, nos imaginamos, porque ya es un grupo organizado. Es importante entender esto. Puede ser cualquier tipo de grupo de personas, no interesa. Ajedrez, matemática, deporte extremo, lo que sea. Pero el hecho que ya una agrupación dentro de sus actividades decida, digamos, tener específicamente una coordinación ambiental, creemos que esa es la razón de existir de este programa, porque la idea es expandir, distribuir, llegar a todo tipo de gente. No importa la condición, no importa lo que hagan, lo importante es que hagan algo juntos en pro del medio ambiente. Pablo, todo esto significa entonces que al ser el grupo nuevo y estar ustedes entrando, me imagino que cada día siempre hay más gente y más gente y más gente, lo que significa posibles nuevos voluntarios para esas actividades como por ejemplo Playa Guacalillo. Sería interesante y es la función, Pablo, ya lo decimos públicamente, oficialmente, va a contribuir de una manera continua con su conocimiento dentro del área que él es especialista, porque esa es la razón principal, es decir, dar información correcta, apropiada. Bueno, yo creo que, Pablo, vamos a tener siempre noticias frescas de lo que están haciendo y posiblemente podríamos coordinar alguna actividad directa, sea con ACOS o sea con la gente de Coalición Ambiental o Bienestar Animal. Creo que es muy bonito porque estamos ya comenzando a hacer esto de integrar estas actividades y ir más allá de lo que simplemente es el deporte, me imagino. Sí, de hecho es interesante porque solo a nivel de redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, que son las redes sociales que manejamos en el grupo, tenemos gran cantidad de seguidores. Ahorita en este momento se me escapan los números, pero creo que en Facebook andamos como por más de 1000. Ajá. Entonces es muy interesante, digamos, la acogida que ha tenido el grupo. Quisiera hacer el comercial. Hoy tenemos fecha a las 2 de la tarde en las canchas de Ticogol en La Uruca, donde está la parte de Honda de motos, para no confundir porque hay una parte de vehículos que está en otro lado. Entonces tenemos fecha. Siempre tratamos de cada fecha hacer un enfoque distinto. Hoy, como este es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, correcto, entonces hoy nos vestimos de rosa en el closet de la cancha. Están todos cordialmente invitados a las 2 de la tarde en Ticogol La Uruca. Ticogol La Uruca. ¿Algún teléfono si alguien quiere ubicarse bien? En ese caso podría darles mi teléfono personal y si alguien quisiera consultar sobre el lugar y todo, podemos contactarlo, es el 8314-4553. Ok, Pablo, muchísimas gracias. Queríamos que también esta iniciativa, dentro de una iniciativa bastante nueva, tenga una cabida. Así que, la sección de noticias, Tercer Planeta, concluye por ahora. Vamos a entrar ya a la parte principal, precisamente con Pablo, porque usted habló algo muy importante, Pablo, era respecto de responsabilidad de carbono. El tema de hoy, queremos de una manera simple, práctica y entendible, explicar términos que tal vez nos confunden, pero que son muy importantes. Con Pablo vamos a entrar al tema de lo que es realmente el tema del ciclo de carbono y el ciclo del agua. Pero antes de eso, como siempre, nuestros patrocinadores nos están dando consejos medioambientales muy importantes con sus ecotips. Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra y el 80% de nuestra basura es plástico. Hemos permitido que nuestros residuos conquisten nuestros océanos. Y para el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Tenemos que detener esto. Dígale no al plástico desechable. Esto es un mensaje de Don de la Chinita. Cuando sus aparatos electrónicos ya no funcionen, debe llevarlos a un punto verde o centro de reciclaje electrónico autorizado, donde se separarán los compuestos tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente de los metales y materiales útiles que se reutilizarán para crear nuevos equipos, ayudando a mantener un planeta más limpio.
Este es un importante mensaje de GIP Costa Rica, su gestor ambiental de residuos electrónicos. Bueno, entonces, como siempre los ecotips nos dan de una manera muy simple y sencilla, ¿no? Información sobre lo que tenemos que hacer de una u otra forma. Pablo, los términos que estuvimos conversando, como para plantearlos brevemente, explíquenos. Vamos a hablar de dos cosas que están conectadas, pero que no son iguales, que son el ciclo del carbono y el ciclo del agua. Brevemente, ¿podría indicarnos, sin entrar en mucho detalle, porque tenemos videos que nos van a explicar más o menos en forma oficial, y luego vamos a conversar sobre el video para sacar la máxima información? Ambos elementos, bueno, el carbono es un elemento, el agua es un compuesto, pero hay una mala información al respecto. Brevemente, ¿podría decirnos qué tan complicado es entender el tema del ciclo del carbono y el ciclo del agua? Pues en realidad todo depende del enfoque con que se explique. Ahora vamos a ver una serie de videos que nos permiten ver de una manera muy sencilla y muy transparente en qué consisten los dos ciclos súper importantes para el planeta, como usted decía, entrelazados pero no iguales, ¿verdad? Como otra serie de ciclos que existen, que es importante mencionarlos, ¿verdad? Pues el ciclo de nitrógeno, el ciclo del azufre, pero no son tan fundamentales para el planeta como el ciclo del carbono y el ciclo del agua, ¿verdad? Es que esos son totalmente fundamentales para la existencia en el planeta. ¿Qué le parece si iniciamos la primera parte con el ciclo del carbono, considerando que la semana pasada hablamos de una información, o la semana antepasada, realmente la memoria es muy mala, respecto del incremento de la temperatura? Tenemos un video para el próximo sábado, si no es suficiente, donde realmente es terrible la situación del incremento de la temperatura. Pero nos encantaría que nos diera una breve introducción sobre la naturaleza del video del ciclo del carbono, y luego conversamos al respecto. Sí, bueno, el video es autoría de ONURED Ecuador, ¿verdad? Fue un video que pues encontré en la página de YouTube, que realmente es un aporte muy interesante, ¿verdad? Y hay videos muy buenos, hay de todo, ¿verdad? Videos muy buenos, hay videos que no explican tan bien o que son un poco imprecisos. Estos dos que encontré son de ONURED de Ecuador y explican muy puntualmente, de una manera muy sencilla, el ciclo del carbono y el ciclo del agua. Entonces, cuando termine el video, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos para evacuar alguna duda, ¿verdad? Que pueda surgir, y que todo quede claro en el tema, ¿verdad? Que no quede Perfecto. ninguna... Pasemos a ver el video del ciclo del carbono. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire, y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno. En la hidrosfera en forma de ácido carbónico. Y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen, y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo,
que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para saber qué hemos aprendido sobre el ciclo del carbono, respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué forma se presenta el carbono en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera? ¿En qué consiste el proceso del ciclo del carbono? ¿Cuáles son los tipos de ciclo del carbono? ¿Cómo obtienen el carbono las plantas y los animales? ¿Qué son los sumideros? ¿A dónde va el carbono presente en los organismos muertos? ¿Cuál es una fuente de carbono peligrosa para el planeta? Bueno, Pablo, realmente el video es maravilloso. En pocos minutos, un par de minutos, nos dice exactamente. Esas preguntas también están interesantes. Quedan los micrófonos para que usted más o menos nos ordene las ideas de lo que hemos visto y nos explique de una manera, bueno, tal vez con más detalle, porque el video es muy, muy bueno. Sí, el video es bastante puntual. Bueno, como decía ahí, el carbono es un elemento presente prácticamente en todo el planeta, en seres vivos, desde el punto de vista orgánico, y en seres no animados, ¿verdad? Rocas, tierra, agua, en el caso de la parte inorgánica. Entonces es fundamental para la vida del planeta, es un ciclo, entonces es algo que, valga la redundancia, se repite cíclicamente, ¿verdad? Entonces cualquier interrupción o cualquier alteración en ese ciclo, ahí vamos donde vamos a empezar a tener problemas. ¿Por qué digo cualquier alteración en ese ciclo? No sé si lograron apreciar en la última parte del video donde hablaba de un carbono contaminante. Exacto. Ok, el ciclo del carbono e inclusive el proceso, voy a tocar un tema aquí y meterlo, el proceso del calentamiento global, del que tanto hablamos, es un proceso que se da naturalmente en la Tierra, que se da durante miles de años. Hay glaciaciones, que es que la Tierra se enfría mucho, hay calentamientos extremos, y es un proceso que se da naturalmente. Lo que sucede es que los seres humanos hemos acelerado esos procesos, hemos intervenido negativamente en el ciclo del carbono y hemos acelerado el proceso de calentamiento. Entonces, si la Tierra duraba, por ejemplo, 5.000 años para calentarse, o más, ¿verdad? O estamos hablando más bien de millones de años, o 1.000.000 de años para calentarse, al acelerar ese proceso ya no va a durar 1.000.000, va a durar 500.000, por ponerle un ejemplo, un número grueso, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acelerando de manera negativa y de manera importante. Cabe recalcar, como para usarlo de referencia, hay una película muy interesante que hizo el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que se llama Una verdad incómoda, traducido al español, ¿verdad? Correcto. Mi inglés no es muy bueno, entonces mejor lo digo en español. Una verdad incómoda tiene una serie, es un documental muy interesante porque tiene una serie de imágenes y de videos donde muestra, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares de 1930 a 1980. Pues en un lapso de 50 años, la cantidad de glaciares derretidos, por ejemplo, en los polos es exagerada. Entonces es un proceso que sí se hubiera dado naturalmente, pero no en un lapso de tiempo tan corto. Inclusive los científicos hablan de que tenemos hasta el 2030 para tomar decisiones, porque 2 grados de temperatura más a nivel global son desastrosos para el planeta en general y por supuesto para la vida humana y la vida animal y vegetal. Entonces, básicamente, como decía el video, el carbono está presente en todos los, ¿verdad? Prácticamente todos los seres vivos. Tiene un ciclo donde se incorpora a la atmósfera. De la atmósfera el carbono se absorbe por medio de las plantas, que son los sumideros, como decía ahí, ¿verdad? Son sumideros porque absorben. Las plantas fundamentales en el proceso, porque son los que nos libran de que todo ese carbono no se acumule de manera exagerada en la atmósfera, ¿verdad? Eso produciría, como está pasando ahora, un calentamiento global. ¿Por qué? Porque estamos arrojando más carbono a la atmósfera del que estamos absorbiendo. Entonces el balance, por supuesto, que es negativo. Eso yo lo ejemplifico como cuando uno quiere bajar de peso y entonces hago 10 minutos de ejercicio, pero me como 15 hamburguesas. Claro, entonces, claro. Por supuesto que el desbalance es negativo y nunca jamás voy a bajar de peso porque le estoy metiendo más de lo que le estoy sacando. Entonces, en el ciclo de carbono funciona igual. Necesitamos mayor cobertura y mayores sumideros, que pueden ser glaciares, la misma tierra, bosques, que son los sumideros increíbles, ¿verdad? Son prácticamente los
Las aspiradoras. Exactamente. Aunque no son los mayores, ¿verdad? Porque los mayores son los glaciares, por cuestión de extensión de terreno, los bosques no dejan de ser unos sumideros importantes a nivel global. Entonces, lo importante es poder mantener toda esa cobertura y poder mantener todos esos sumideros o esos absorbedores, no sé si es la palabra, esponjas. esas esponjas de carbono. Porque si no vamos a empezar, o ya estamos teniendo problemas y no vamos a poder solucionar el problema del calentamiento global, que nos va pasando la factura día a día. Claro. Ahora, hay algo muy importante sobre lo que usted dice, y esto tiene que ver, de nuevo insistimos, en la comprensión de usted que está ahí viéndonos y escuchándonos. ¿Por qué? Tal vez todo el término carbono y todo esto, y se habla del ciclo de carbono, carbono neutral, se ha hecho muy de moda, pero nadie entiende bien de qué se está hablando. Lo que estamos entendiendo entonces, resumiendo en un par de líneas, es el carbono siempre existió en la naturaleza y hay una ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto. Y al hablar de energía estamos hablando obviamente de todo esto, lo que nos genera actividad motora, actividad, digamos, de todo tipo. Ahora, yo le hago una pregunta, Pablo. ¿Por qué tiene que interesarnos esto? Si, digamos, el carbono está ahí y el hecho que yo prenda mi carro o queme una leña, me bote de sumito negro y entonces, pero al final siempre ha existido, siempre ha habido. Hay volcanes, quienes han estudiado en el colegio, me imagino, bueno, no sé, hemos visto que la Tierra se formó de fuego y luego una época en que había muchos volcanes y seguimos teniendo volcanes. Que botan, que arrojan miles de toneladas de carbono y qué sé yo. Pero, ¿por qué me debe importar a mí, como ciudadano común y corriente, el que el carbono haya más o menos en la atmósfera? Bueno, nos debe importar porque vivimos en este planeta, es nuestro único hogar. Como dice un anuncio, no recuerdo bien, pero es nuestro único hogar y tenemos que cuidarlo, no tenemos otro, ¿verdad? Todavía no ha llegado la persona que podemos ir a vivir a Marte. ¿Verdad? Entonces a contaminarlo ya. Probablemente a contaminarlo y dejarlo, ¿verdad? Como estamos dejando la Tierra. Entonces, muy importante, es nuestro planeta, tenemos que cuidarlo, es nuestro hogar. Y es una cuestión que yo lo digo o lo he escuchado como el poder de uno, el poder de lo que cada quien puede hacer. Correcto. ¿Verdad? Y por acciones simples, como por ejemplo decir, voy a dejar hoy guardado el carro y me voy a trasladar en transporte público, o voy a tomar una bicicleta. Ese ha sido todo un tema en Costa Rica, pero realmente cuando se habla de temas de movilidad urbana y de ese tipo, no solo es para reducir las presas, no solo es para llegar más temprano a la casa o más temprano al trabajo, es un tema que tenemos que cuidar en este caso primero a nivel país y a nivel global, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar el planeta que tenemos con acciones pequeñas de cada uno. Cada quien hace las acciones que puede hacer. Una empresa hace acciones grandes porque tiene la capacidad para poder hacerlas, ¿verdad? Claro. Hay gente que dirá, pero ¿yo qué puedo hacer como ciudadano? Dejar más el carro guardado en la casa, utilizar transporte público, otro transporte no contaminante, bicicleta, caminar, reciclar en la medida de lo posible, ¿verdad? Todos los desechos sólidos en algún momento terminan convirtiéndose también en exactamente, y son fuentes altas de emisiones de carbono a la atmósfera. El ahorro del agua es fundamental, ¿verdad? Si no ahorramos agua, bueno, tal vez estoy metiéndome con el tema del ciclo hidrológico, pero estamos todos integrados, es parte de... Yo tengo una pregunta random en este momento que se me acaba que tiene que ver con todo, porque estos temas que usted está mencionando, todos tienen todo un tópico y todo un capítulo enorme, pero sí viene a la mente algo. Usted es ingeniero forestal. Ahora, consumo de carne. ¿Qué nos puede decir? Brevemente, un par de minutitos, un minuto. ¿Cómo comer carne contribuye mucho más que incluso el parque automotor? Sí, a nivel global, eso no sería a nivel de Costa Rica, a nivel de Costa Rica sí el parque automotor es el que es nuestro talón de Aquiles. Bueno, estamos pero bueno, lo que Costa Rica aporta de carbono a nivel global es mínimo, ¿verdad? Comparado con lo que puede aportar Estados Unidos o China, por ejemplo. Entonces, la ganadería es una de las mayores fuentes de emisiones de CO2. Como decía en el video, no solo cuando los animales mueren, sino cuando los animales excretan, por ejemplo, la ganadería en general, ¿verdad? Vacas, terneros, la cantidad de gases de invernadero, que para aclarar, gases de efecto invernadero son gases que calientan el planeta, para decirlo en términos más prácticos. El carbono es uno de ellos, pero no es el único.
Por ejemplo, si alguno quisiera, en la página del Instituto Meteorológico Nacional están los factores de emisión para Costa Rica y vienen todos los gases con el término se llama potencial de calentamiento. El potencial de calentamiento Qué es... feo suena eso. Sí, bueno, de hecho, O sea, digamos, me refiero, el ya- carbono ya. de hecho es el que tiene menor potencial de calentamiento. Hay otros todavía más contaminantes, ¿verdad? Óxidos ¿Metano, nitrosos, pues? metano, por ejemplo, que es el de la ganadería, es uno de los que más aporta, ¿verdad? Metano. Correcto. Entonces, por ejemplo, ahí el potencial de calentamiento del carbono es 1. Hay potenciales de calentamiento de 250, de 2000. Entonces, eso quiere decir que puede, o sea, que calienta la atmósfera 2000 veces más que este otro elemento. Entonces, se habla del carbono porque es el que más hay y porque es como el más general, pero existen Pero otra no serie es de el gases único. que son sumamente contaminantes y que tienen un potencial de calentamiento muy Y alto. brevemente, ¿podría mencionarnos algo sobre, usted mencionó los casquetes polares, los hielos? Entendemos que hay un peligro potencial al deshielarse, no solo por el incremento del agua, usted lo puede confirmar, sino porque va a liberar una cantidad espantosa de gases que van a... Se están liberando, de hecho. o que- bueno, No ya se estamos- están liberando, ¿verdad? Ahorita cuando usted y yo estamos hablando, los casquetes polares se siguen derritiendo. y están liberando, Irremediablemente. este gas que es mucho más peligroso en cuanto al potencial de calentar la tierra que el carbono, tenemos Entonces, entendido. Exactamente, entonces no solo es la parte de lo que puede producirse, por ejemplo, por inundaciones, ¿verdad? Por el aumento en el nivel del mar. Los casquetes polares son enormes, tal vez no dimensionamos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que puede ser continentes enteros Correcto, que se están sí, sí. derritiendo y todo eso sube el nivel del mar. Hay países que ya lo tienen más interiorizado, por ejemplo, Países Bajos tienen un plan de mitigación porque ellos serían casi que los primeros directamente perjudicados, ¿verdad? O sea, quedarían 7 metros bajo el agua. Sí, definitivo, Entonces, inmediatamente. ¿verdad? Pero digamos, a nivel de Costa Rica, Punta Arenas es una zona sumamente vulnerable. Punta Arenas cada vez va bajando más su nivel. Del lado del Caribe, yo voy, bueno, más o cada vez que puedo, trato de ir a Puerto Viejo de Ujú. Limón. Y en Puerto Viejo de Limón la playa cada vez es menor, es menos. Y El se mar se siente, la está comiendo y se nota. Ok, Se nota muy evidente. Eso es ¿verdad? dramático. Y se nota, digamos, si lo noto yo, que no vivo ahí, Claro. con más razón las personas que viven ahí, Claro, ¿verdad? claro, claro. Inclusive también en la zona sur, en la parte de Marino Ballena, hay playas también que el mar literalmente se las está comiendo. Ok. Entonces, si vemos eso como ciudadanos comunes y no reaccionamos, pues no sé qué necesitamos más para reaccionar, ¿verdad? Sí, nos estamos suicidando. Usted había mencionado algo muy importante cuando le toqué el tema de la ganadería, la emisión de gases. Ahora, hay un tema de la ganadería que sí incide en Costa Rica, que es, usted es el experto ingeniero forestal, y el trabajo suyo en FONAFIFA, bueno, la institución es reforestar la ganadería más allá de cualquier otra actividad, digamos, humana. Nos parece que es la principal deforestadora. No sé si usted nos puede... Bueno, en general con la agricultura, no podría decirle, no tengo como un dato exacto para decirle que sería el principal deforestador del... Pero es uno de los más importantes. Pero sí, es grande. Exactamente, no solo es que, digamos que en vez de tener, plantaciones no tenemos áreas de potrero, sino que la frontera agrícola y ganadera se expande cada vez más, o sea, cada vez se le mete más al bosque. Entonces resulta que había aquí un potrero a la par de un bosque y llegamos 2 semanas o un mes después y ya el potrero se metió y Claro, cortaron árboles claro. del límite del bosque. Y cuando nos damos cuenta ya no es un poquito, ya se metieron media hectárea. Claro, Y ahí van, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de ser testigos de un avance lento pero continuo, mínimo pero Exactamente. continuo, lo cual al final es lo porque mismo. claro, no pueden hacer un avance rápido relativamente porque en Costa Rica está prohibido el cambio de uso del suelo y sería muy evidente. Claro, pero eso no significa claro. que no lo hagan, ¿verdad? No, y la alimentación del ganado, es decir, cada vez, me imagino que usted ha visto, se coge bosque, eso era espacio vital del ganado, pero el ganado no come ya pasto, come alimento procesado, come una serie, tal vez no en Costa Rica, no lo sabemos, usted maneja esos datos mejor, pero entendemos Sí, que... tal vez no a nivel tan industrial como en Ujú. otros países, pero sí comen alimentos procesados, sí, o sea, muchas veces hay lugares que he tenido la oportunidad de ir a donde ya el pasto no les da abasto, ¿verdad? O no crece, Sí. ¿verdad? El suelo quedó tan mal, tan deteriorado, que ya ni el pasto lo logra, digamos. Sí, logra pegar. y en teoría se supone que el zacate o el pasto es una buena cantidad de agua, entonces económicamente no les rinde para alimentación en teoría. Exactamente. Pero bueno, esto, lo que usted nos está comentando es importante. El ciclo de carbono tiene una función, es parte de la naturaleza,
Sin embargo, el exceso, en este caso, que se ha liberado, esa es la causa de... ¿Y usted podría brevemente mencionarnos qué es el carbono neutral, sin entrar en mucho detalle, pero tal vez aprovechar para agarrar el pie de qué es el carbono neutral, a qué se refiere con carbono neutral? Entendemos que la transmisión de poder fue con carbono neutral, algo así. El traspaso de poderes fue carbono neutral. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver, veámoslo incluso no solo a nivel de empresas grandes, sino a nivel de personas. Yo utilizo electricidad, utilizo agua, utilizo mi vehículo o utilizo transporte público, independientemente de verdad. Por ejemplo, produzco basura, ¿verdad? Independientemente de si reciclo o no, produzco basura, es inevitable. Todos producimos basura en mayor o menor proporción. Entonces, ¿qué es el carbono neutral? Utilizar electricidad, consumir agua, utilizar transporte, sea público o privado, o producir basura, genera emisiones de carbono a la atmósfera. O sea, contaminamos, generamos emisiones de carbono. Se me ocurre, eso se maneja a nivel de toneladas, entonces, por una serie de fórmulas que no voy a entrar en detalle porque... Sí, no es solamente una... Pero, después ya veremos eso. Exactamente, con una serie de fórmulas que no voy a entrar en detalle, calculamos, por ejemplo, entonces yo puedo decir, bueno, Pablo produce por mes 25 toneladas de carbono a la atmósfera. Entonces, en ese momento que yo produzco mis 25 toneladas, soy carbono negativo. Claro. Porque estoy produciendo, emitiendo. ¿Cómo puedo ser carbono neutral? Consumo menos agua, soy más responsable con el uso de la electricidad, ya no uso mi carro 4 días, lo uso 2. Entonces, hago acciones de reducción de emisiones. Sin embargo, al hacer acciones de reducción de emisiones, no significa todavía que soy carbono neutral, porque para ser carbono neutral, con solo acción de reducción, tendría que no hacer nada. Claro, ni siquiera comer, ni siquiera moverme, ni siquiera... Entonces ahí es donde viene el tema de la carbono neutralidad. Viene la tercera parte, que es la compensación, que es lo que nosotros hacemos en Fonafifo, pero a nivel de empresas. Entonces, ¿qué es compensar? Bueno, si yo produzco 25 toneladas, entonces voy a sembrar 10 árboles. Para compensar esas. O voy a ayudar con programas de reciclaje. O voy a ayudar a limpiar un río. O el mar, de productos de plástico que también generan emisiones. Entonces, ¿qué es ser carbono neutral? Es lo que yo gasto, devolvérselo al planeta, devolvérselo a la atmósfera, de manera positiva. Entonces, después de reducir, compenso. ¿Qué es compensar? Es, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Es devolver en términos positivos lo que gasté. Tal vez podemos organizar para más adelante una sesión específica ya con un ejemplo concreto y con números y de una manera muy simple para poder saber cómo, ya tenemos un conocimiento básico, lo cual nos permite entender que tenemos que hacer, así como consumimos, tenemos que hacer algo a cambio y de eso no nos libramos. Tenemos que hacerlo. Pero tal vez podamos luego ya con números y todo especificar para saber exactamente cuánto puedo hacer para eliminar mi huella de carbono, que es algo que particularmente nos interesa. Tal vez solo como para terminar de retroalimentar y cerrar, es una ecuación, ¿verdad? Emisiones menos reducciones menos compensaciones tiene que dar igual a 0 para que sea neutral. Si da positivo, mejor aún. Eso quiere decir que estamos haciendo carbono positivo a la atmósfera, ¿verdad? Lo estamos absorbiendo más de lo que le damos. Pero mínimo debería ser 0. Por lo menos tiene que ser eso. Eso hace una introducción a lo que es el ciclo del carbono. Como hemos visto, hay varias cosas que tenemos que ampliarlas para tener el conocimiento total, pero se inicia es un inicio, es algo inicial. Otro ciclo muy importante es el ciclo del agua, del cual también el bosque forma parte fundamental. Entonces, Pablo, preséntenos brevemente igual el video que vamos a ver, la fuente y cómo lo vio usted. Bueno, al igual que el que mencionaba con el ciclo del carbono, es de Honoré de Ecuador, es muy interesante también, es muy didáctico, muy parecido al otro en términos de que explica de una manera muy simple, tal vez eso que nos enseñaron en la escuela, pero que no nos quedó del todo claro, ¿verdad? Porque tal vez en la escuela el ciclo del carbono no, pero el ciclo del agua sí, porque es fundamental, ¿verdad? Entonces viene de una manera muy simple y viene también, habla sobre el problema de la contaminación en los cuerpos de agua y cómo eso influye en el ciclo del agua. Ok, perfecto. Veamos el video del ciclo del agua. El agua es una Mientras siempre nunca falta una pequeña falla técnica, pero en este momento estábamos
comentando de lo importante que es el ciclo del agua y la relación con el bosque. Como para ir avanzando en lo que vamos a ver, si es que el video nos permite, porque a veces suceden estas cosas, es, Pablo, la función del bosque, usted que sí, este es su campo directo, bueno, también el otro es su campo directo, pero la función del bosque puede adelantarnos, va más allá de lo que creíamos. Bueno, ya tenemos el video listo. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cubre el 70% de la Tierra y es esencial para la supervivencia de toda especie de vida en el planeta. El agua generalmente se encuentra en estado líquido, pero también lo podemos hallar en estado sólido como el hielo y gaseoso como el vapor de agua. Al proceso de conservación del agua se le llama ciclo del agua o ciclo hidrológico, y es un proceso que recoge, purifica y distribuye el agua sobre la superficie de la Tierra. Al elevarse la temperatura por el calor del sol, el agua que está en los océanos de la Tierra y la transpiración de los seres vivos pasan de estado líquido a estado gaseoso en un proceso conocido como evaporación, y suben hacia la atmósfera convirtiéndose en el vapor de agua que forman las nubes. Cuando baja la temperatura en la atmósfera, las nubes pasan por un proceso conocido como condensación, en el que el vapor de agua se transforma en gotas de líquido en las nubes. Cuando las nubes se llenan de pesadas gotas de líquido, la fuerza de gravedad las atrae hacia la Tierra en un proceso llamado precipitación, en el que el agua de las nubes cae en forma de lluvia de regreso a la superficie de la Tierra, a los ríos, a los lagos y a los océanos. Si la temperatura en la atmósfera es muy fría, las gotas de líquido en las nubes se transforman en nieve, cayendo en la superficie de la Tierra en estado sólido. Luego, al elevarse la temperatura por el calor del sol, la nieve pasa a estado líquido en un proceso conocido como deshielo. Cuando el agua cae y se filtra en las capas subterráneas de la Tierra, se da un proceso conocido como percolación, y si se arrastra hacia los lagos, ríos y océanos, se conoce como escorrentía. Este proceso se repite una y otra vez, de manera que el agua se recicle y no se agote. Para ver qué hemos aprendido sobre el ciclo del agua, respondamos las siguientes preguntas. ¿Con qué otro nombre se conoce el ciclo del agua? ¿En qué estados de la materia podemos encontrar el agua? ¿Qué es la evaporación? ¿Qué es la condensación? ¿Qué procesos? Bien, bello video, como siempre, breve y conciso. Pablo, brevemente explíquenos, en este caso hablábamos dentro del ciclo del agua, una de las cosas más importantes es entender, bueno, 2 cosas, la función del bosque en el agua, porque tenemos un conocimiento básico de que el agua se evapora, llegan las nubes y luego cae, pero nunca hemos percatado de qué manera se evapora. Bueno, al igual que como decíamos, ¿verdad? Entrelazado con la parte del carbono, el bosque es fundamental para el ciclo del agua, pero más para la calidad de esa agua, ¿verdad? Aparte de ser un excelente filtrador de impurezas o de sustancias tóxicas, el bosque nos ayuda. En una parte del video hablaba de la percolación y de la escorrentía. Entonces, por ejemplo, el bosque ayuda a que la cantidad de sedimentos o de tierra, veámoslo en términos prácticos, no solo es tierra, pero la cantidad de sedimentos o de tierra que cae de los ríos sea mínima. Entonces, eso incide en la calidad del agua de los ríos, que obviamente incide en la calidad de todo el proceso del ciclo. Entonces, por ejemplo, si tenemos menos áreas de bosque, más áreas de cultivo, más áreas de ganadería o áreas en construcción, la sedimentación va a ser mayor. ¿Por qué? Porque todo ese compendio de raíces, de tallos que nos ayudan a proteger a que el agua no corra libre, no va a estar. Entonces el agua va a correr libre y va a arrastrar todo a su paso. ¿Por qué suceden, por ejemplo, usted me comentaba ahora fuera de micrófono, derrumbes, deslizamientos? Porque tenemos zonas sin cobertura forestal. Zonas sin cobertura forestal que no hacen posible el amarre adecuado del suelo. Entonces, ¿qué pasa cuando cae agua? Simple y sencillamente pasa directo y se pasa llevando todo lo que se tenga que llevar. Entonces, es un gran protector, por así decirlo, del ciclo hidrológico, ¿verdad? Los bosques son fundamentales, como les decía, inciden en la calidad del agua, la purifican. Por ejemplo, en zonas de San José se han hecho estudios donde tenemos índices de lluvia ácida, ¿verdad? Eso es muy importante, casi no se habla de lluvia ácida, pero bueno, la lluvia ácida, para mencionarlo así un poco dentro del tema del ciclo del agua,
El agua y todas las sustancias o las sustancias líquidas tienen un factor que se llama pH, que es como el nivel de acidez. Entre más bajo es el pH, más ácido es, o sea, más corrosivo o más irritante, ¿verdad? Entonces, la lluvia ácida sucede porque mucha de la calidad del aire, el humo de los carros, etcétera, otro tipo de compuestos interaccionan con las nubes y baja la calidad de esa agua que llueve. Entonces se pone más ácida, se pone más corrosiva y eso genera problemas a nivel de la población, por ejemplo en asma, infecciones respiratorias. A nivel de edificios es bastante complicado porque los corroe, ¿verdad? O sea, claro. Genera pérdidas económicas, genera pérdidas a nivel de vegetales, afecta animales, afecta a otras plantas, es todo está entrelazado. Todos nos mojamos de una manera, digamos, a todos nos llueve por igual. Sí, bueno, Pablo, realmente que el tema del carbón y del agua tiene que seguir tratándose con más detalle. Nuestro amigo Martin Van Setters nos hace una acotación muy importante que sobre el video del carbono, me imagino que se refiere, que está algo incompleto en el contexto. Es cierto, la información es demasiada. La idea es tratar de aportar, digamos, conceptos concretos para ir empezando a entender esto. Con Pablo, repetimos, va a ser un colaborador permanente, continuo. Vamos a incidir en este tipo de información a la brevedad posible porque es mucho lo que hay que tocar, pero es importante tocar de una manera concreta. Pablo, siempre agradecidos por el tiempo que se ha tomado. Nos hemos quedado cortos para variar. Tenemos temas sobre el agua en sí, que es importante que se aplican en la práctica, digamos, acá en Costa Rica con el tema de los mantos acuíferos que hablábamos. Es fundamental, hay noticias alarmantes de que las fuentes de agua nuestras se están agotando porque estamos encementando todo. Pero son temas que vamos a tocarlo con usted como ingeniero forestal, y también la pérdida de los bosques y esta lucha de FONAFIFO que está, digamos, recuperándola, pero a la vez me imagino que hay otros puntos en los cuales se está perdiendo. Entonces tenemos que contribuir todos. Pablo, gracias por estar acá. Ya nos estamos despidiendo el día de hoy y definitivamente gracias por ser parte de Conexión de una manera, digamos, oficial ya. Su conocimiento va a ser siempre bienvenido. Entonces, un hasta luego a nuestros oyentes y televidentes. No, muchísimas gracias, don Antonio, por la oportunidad de aportar lo que uno pues ha podido estudiar. Tal vez no me considero un experto, es una palabra un poco fuerte, le decía aquel día. Simplemente creo que lo ideal es transmitir el conocimiento de una manera transparente, sencilla, y que la gente entienda que el deber con el ambiente está en cada uno, no le toca al otro, me toca a mí. Qué buena frase para terminar. Nos estamos yendo ya con la frase de la semana también, que es: conservar el suelo y el agua es igual a asegurar nuestro futuro común. Donde la Chinita y que siempre está a la lucha de lo que es cambiar la mentalidad de Entibás respecto al plástico y sus productos biodegradables, presente siempre, así como nuestros amigos de GIP, que están luchando contra la contaminación de los aparatos electrónicos, han estado presentes el día de hoy con nosotros, y con sus mensajes y los teléfonos en los cuales pueden ver en sus pantallas, pueden comunicarse para ver cómo se pueden contactar con ellos, cómo hacerles llevar sus productos en un caso, y en el otro cómo conseguir productos biodegradables. Nos estamos despidiendo. Nuevamente gracias, Pablo, por su presencia y ser parte de Conexión, y a ustedes por su gentil audiencia y estar todos los sábados ahí. Nos escuchamos y vemos el próximo sábado. Muy buenas tardes. Bebida, que yo crayo. Betu, se mi ura mía, mamaratum.